Continuando con la lectura del libro de Tobías que iniciábamos el pasado lunes, hoy escuchamos cómo entra también en escena Sara, y tanto ella como ella siendo joven, como el anciano Tobit, se encuentran decepcionados de la vida. Se encuentran pasando por momentos donde parece que han tocado fondo, cada uno por situaciones diferentes, pero que en el fondo encierra la misma preocupación, tanto en el corazón de Tobit como en el corazón de Sara. Y es que los dos se enfrentan ante la realidad de que nadie es capaz de comprender y compartir su dolor. Nadie puede entenderlos. De hecho, les echan en cara la situación por la que están viviendo. ¿Se acuerdan ayer cómo terminaba la primera lectura cuando Ana, la esposa de Tobit, le decía: ¿de qué te ha servido ser bueno? Mírate cómo estás. ¿Estás ciego? ¿Estás solo? ¿Nadie te entiende? Y entonces Tobit, claro que está viviendo una soledad física, pero también espiritual. Nadie es capaz de entender lo que está pasando. Al contrario, lo humillan. Y por otro lado está Sara. Sara, que también es parte de una familia que no le ha ido bien del todo, y nos relata el libro de Tobías cómo Sara había estado casada en 7 ocasiones, pero podríamos entenderlo así: en el momento, en la noche de bodas, algo sucedía que los esposos morían. Dice el libro de Tobías que había un demonio que la estaba acechando y que no permitía que Sara pudiera vivir en paz un matrimonio, ¿no? Entonces esto los mueve a los dos a sentirse decepcionados, a sentirse humillados y a sentir que su vida no tiene sentido. Fíjense cómo las palabras de las oraciones tanto de Tobit como de Sara se encaminan a una petición. Sí, comienzan a decir: tú, Señor, eres grande, tú, Señor, eres clemente, tú nos has creado, tú nos has defendido, pero estamos viviendo de tal manera a consecuencia de nuestros pecados, ¿no? Pero ¿hacia dónde se encamina la oración de Tobit y de Sara? A pedirle a Dios una cosa: mejor quítanos la vida, mejor ya, que termine este sufrimiento, ¿no? Es interesante porque sin duda es el reflejo de cuando el corazón ha perdido todo el deseo de vivir a causa de los males o de las dificultades que enfrentan. Yo en muchas ocasiones he escuchado ancianitos o personas enfermas que dicen: Padre, es que yo mejor quisiera ya terminar mi vida, yo mejor quisiera que Dios ya me llevara para ya no estar sufriendo. Bueno, eso es lo que pasa con Tobit y con Sara. Los dos le están pidiendo al Señor que termine el dolor. Señor, escúchanos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Eso es lo importante. ¿Cómo responde el Señor ante la oración de quien le habla desde lo profundo de su necesidad? Dios no es indiferente. Dios escucha, y sobre todo escucha la oración que brota del corazón confiado. Ojo, porque sí, he escuchado mucho eso que dicen pues nuestros abuelitos o nuestros enfermitos, pero que brota más como desde una comodidad, ¿no? Yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar enfermedad, yo no quiero sentir necesidad de nada. No, la oración de Tobit y de Sara son de confianza. De hecho, nos explica la primera lectura cómo Sara subió a la azotea de su casa para mejor terminar con su vida, pero luego piensa y dice: no, mejor le voy a pedir a Dios, y si es la voluntad de Dios, Él eso me concederá. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios que es compasivo, Dios que escucha, Dios que se conmueve ante las lágrimas de sus hijos, nos dice hoy la primera lectura: envía al arcángel Rafael para darle salud. ¿Qué significa, de hecho, Rafael?
Dios ha curado. Dios no quiere la muerte, Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere la desgracia. Él envía a su ángel. Es más, Él mismo obra con su poder y con su fuerza la salud de sus hijos. Él quiere la vida. Lo decía Jesús, Él es el Dios de vivos. Y entonces para este Dios nada es imposible. Y esto nunca hay que perderlo de vista, porque en tantas ocasiones desconfiamos, tal cual, desconfiamos del poder de Dios. Pensamos que el Señor no puede hacer nada en favor nuestro. Dudamos de que Él obre en favor nuestro. Y nos puede pasar como a los saduceos en el Evangelio. Hoy ya no son los herodianos ni los fariseos que quieren poner a prueba a Jesús. Hoy son otro grupo, un grupo muy importante, de hecho, los saduceos. Ellos que, como explica el Evangelio, negaban la resurrección de los muertos, pero era un grupo muy poderoso. Podríamos decir que los saduceos eran las élites de las familias del tiempo y participaban no solamente en el templo, no solamente estaban inmiscuidos en el ámbito religioso, sino que también estaban y tenían un gran peso y gran poder porque eran aliados del imperio. Ellos se acercan a Jesús, ¿no? Y le dicen, le quieren poner un caso que más que esconda en sí la inquietud que ellos necesitan responder sobre la resurrección, quieren ridiculizar a Jesús. Porque para empezar, les decía, ellos no creen en la resurrección y van a tomar una ley del Antiguo Testamento llamada la ley del levirato. ¿Qué decía esta ley? Que si un esposo, ¿no?, con una esposa se casaban pero no tenían hijos y el esposo moría, el hermano del esposo se veía en la obligación de casarse con la cuñada para poder darle descendencia a su hermano. Entonces, ellos toman esta ley y digamos que la exageran, ¿no? Se casó con uno, luego con otro y todos iban muriendo. Y en total con 7. Señor, y ahí viene la pregunta de los saduceos, cuando ésta muera en el cielo, en la vida eterna, ¿de quién será esposa? Jesús va a tomar esta especie de burla por parte de los saduceos para enseñar dos cosas. En primer lugar, el Señor va a señalar de dónde viene su error. ¿Por qué no creen ellos? Porque ellos no son capaces de entender que la resurrección es posible, no solo porque lo han hablado ya los profetas y el Antiguo Testamento, sino porque decía, para Dios nada es imposible. Y entonces, ¿cuál es el error de los saduceos? Una tendencia entre todos nosotros humanos a reducir la grandeza divina y los límites de su poder. Repito, creer que Dios no puede. Jesús les está diciendo, es que ustedes no entienden en primer lugar las Escrituras, pero tampoco son capaces de entender el poder de Dios. Dios todo lo puede, Dios lo puede todo, pero ustedes están cerrados. Y les dice, ese es el problema. Y después nos da una lección maravillosa en lo que consistirá la vida eterna. Dice Jesús, en la vida eterna no habrá ni esposos ni esposas. Ojo, porque a muchos nos puede confundir esto y podemos decir, o sea que no voy a conocer en el cielo a mi familia, o sea que no voy a conocer a mi esposo y a mi esposa en el cielo. Habrá quien se alegre de esto, ¿no? Pero la realidad es que Jesús está mostrando otra cosa, y es que en el cielo nuestra capacidad de amar no será como en la tierra. En la tierra amamos, pero poco. Amamos, pero exclusivamente. En el cielo amaremos a todos y como Dios ama, infinitamente. Por eso el Señor nos recuerda hoy algo. Hay que superar nuestros criterios del mundo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que creamos realmente que estamos llamados a la eternidad y que confiemos. Si cada uno o alguno de nosotros está pasando por alguna dificultad, pídale de corazón a Dios.
pero de corazón. Señor, responde mi súplica, atiende esto que tanto necesito. Y si tu voluntad no es que sea como yo quiera, ayúdame a entender eso que tú quieres para mí. Decía San José María Escrivá, de hecho relatan que lo tenía así casi como despertador: oh, cuán poco es lo de acá, oh, cuán mucho es lo de allá. Hay que tener puesto nuestro corazón en el cielo, confiando en que el Señor tiene preparado grandes cosas para cada uno de nosotros. Que por intercesión de la Virgen María y del Señor San José, a quien hoy pedimos especialmente su intercesión, Dios nos conceda todas estas gracias, así sea.